estudiábamos juntos. Yo iba por varias facultades y la profesora Rosana López daba clases de matemática aplicada y ahí conocí a Leiter y otros estudiantes más. Entonces Leiter se fue a hacer el doctorado a España y luego el postdoc en Finlandia por algunos años ya y luego agarró una posición bien interesante que es de investigador para una empresa que trabaja en inteligencia artificial allá en Finlandia. Entonces me estaba contando sobre estas estrategias entre empresa con postdocs muy interesantes y aquí en Perú hay esa dificultad sobre, no hay programas de doctorado y maestría buenos, ¿no? Como para, comparados con lo que ha hecho Leiter o lo que se hace en el extranjero. Entonces, quizás el postdoc sí se pueden tener, hay fondos del gobierno que dan postdocs, y también saber un poco en qué anda Leiter, que está muy interesante desarrollar esas tecnologías. Y bueno, Leiter, si quieres decir algo antes, puedes ir compartiendo tu pantalla también. Sí, gracias. Gracias, Enver. Gracias por la invitación. Bueno, a mí siempre como es grato poder compartir lo que estoy haciendo desde que salí de Perú hace ya más de 10 años. Trato de siempre estar en contacto bueno, en particular con San Marcos y varios eventos que se organizan en Perú. Eh, bueno, déjame primero compartir mi pantalla y luego sigo comentando. A ver. Mm, aquí está. Un segundo. ¿Se ve bien? ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, está bien. Ok. Sí, aquí, como pueden ver, es un título algo peculiar, bastante grande, pero en esa parte, como Enver menciona, mi formación es de matemática. Yo estudié matemática en San Marcos. Luego también hice la maestría y el doctorado en matemática, matemática pura. No he tenido, hasta hace un año no he tenido experiencia en la parte privada o en la parte industrial, cómo se utiliza toda la, la potencialidad o los recursos que nos da la matemática para tratar para tratar de resolver problemas en la industria, que es lo que se llama ahora Machine Learning o científico de datos, ¿no? Esa es la nueva posición que ahora tengo. Y en esta charla voy a tratar, si bien es cierto, por política de empresa no puedo indicar qué método exactamente es el que estamos haciendo, ni el problema que estamos abordando, pero les puedo explicar un poco más o menos de qué se trata el procesamiento de imágenes, cómo es que se reconstruyen imágenes médicas, por ejemplo, y cuál es la matemática que hay detrás. Y si no tienen background en matemática, no hay problema, porque la charla he intentado de hacerla no muy teórica. De hecho, en los slides probablemente van a ver ustedes alguna que otra fórmula, pero más que entenderla, les voy a explicar las ideas que hay detrás de esas fórmulas. Y ojalá que se vayan con la idea de cómo es que la matemática la matemática que hay detrás de todos estos modelos que nosotros vemos, por ejemplo, en este caso, en la recuperación de imágenes. Y luego en la última parte como bien Enver lo ha mencionado, actualmente me encuentro en el sector privado, ya no estoy trabajando en la academia o la universidad o dando clases ni teniendo estudiantes. Actualmente estoy en un programa de investigación que trata de conectar investigadores que hay en las universidades con la industria, ¿no? Para poder resolver problemas reales que se presentan en la industria a través de modelos matemáticos. Eso lo haré en la última parte de la charla. ¿Cuánto tiempo tengo, Emer? 20 para el primero y 15 para el segundo. ¿Está bien para ti? Ya. Sí, Ok. voy a tratar de hacerlo rapidísimo. Sí, me parece bien. Me parece bien. Media hora creo que está bien para terminar todo. A ver. Aquí Enver recupera una foto de Facebook.
No Muchas sé si gracias. reconocen. Aquí está Enver. Y aquí, bueno, aquí estoy yo, aquí varios, todos estos son estudiantes de matemática. Este es del año 2009, 2010 más o menos. Como dice Enver, ahí conocí a Enver, ahí Enver tenía esas ganas de poder saber qué es lo que hay detrás de cada cosa, ¿no? Y siempre, como él lo dice, visitaba facultades. Él estudiaba psicología en ese momento, pero tuvimos el agrado de contar con Enver en nuestras clases. Estas clases eran básicamente clases de último año. La que está aquí es la profesora Roxana López. Ella llegaba a San Marcos y estaba enseñando modelos matemáticos para describir epidemias, ¿no? En ese momento no estaba esa área en la Facultad de Matemáticas. Y ella enseña allí bueno, todo el área que es biomatemática. Entonces, en ese tiempo nosotros, bueno, yo particularmente estaba interesado en la matemática aplicada, ¿no? Cómo es que la matemática sirve para describir problemas reales, como son epidemias, y probablemente ustedes hayan visto, se hayan familiarizado más con algunos modelos en esta pandemia lamentable que hemos tenido último, ¿no? Los noticieros que nos mostraron gráficos, algunos modelos, etcétera, etcétera. Y eso servía con la matemática, se podía interpretar bien esos datos, ¿no? Entonces, en ese tiempo eran unos cursos avanzados de ecuaciones diferenciales ordinarias y ahí fue donde Enver nos visitaba siempre en nuestras clases, ¿no? Entonces, él ahí aprendió también un poco de estos modelos y de matemática. Esta foto la he puesto por dos motivos. Una, bueno, para reafirmar que efectivamente con Enver nos conocemos muchos años. Me alegra que estés en ver haciendo todo bien, que tengas un laboratorio y que yo estaría encantado cuando visite Perú, claramente de visitarte también. Y segundo, ya que estamos hablando de imágenes, voy a hacer al final un pequeño experimento matemático de cómo recuperar esta imagen inicial que hemos tenido con la transformada de radón, que es la transformada que se usa en el procesamiento de imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, esto no se lo pierdan, que al final de esta charla voy a presentar algo interesante sobre esta figura. Bien, entonces la primera parte voy a hablar un poco de procesamiento de imágenes, cuál es la matemática que hay detrás. Aquí hay algunos teoremas que, como les voy a repetir, no es necesario que lo sepan, pero les voy a indicar cómo es la matemática que hay detrás. Y en la segunda parte es mi experiencia como postdoc en el sector industrial, cómo es que Finlandia o asociaciones en Finlandia están logrando esto, ¿no? Conectar gente que hace investigación en la universidad con la industria. Bien, entonces vamos a ver el vago. Primero vamos a ver una motivación. Les voy a espolear. Hay una transformada que se llama la transformada de radón, que primero, no sé si me pueden escribir por el chat. Ustedes, ay, perdón. Ustedes me pueden decir cuál es la diferencia entre esta imagen de aquí, que está a la izquierda y la derecha. ¿Notan alguna diferencia? ¿Son parecidos? ¿Son iguales? ¿Uno más grande que otro, quizá? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿O es que son iguales? No sé si escriben en el chat. Mayor fondo azul. Ujú. Sí. Entonces, en imágenes médicas, lo que uno generalmente no tiene es esta imagen original, ¿de acuerdo? Más brillo el de la derecha, ¿no? Entonces, en su pantalla probablemente aparezca en la parte izquierda, es la imagen original. Eso es lo que uno en la práctica no tiene. Cuando alguien se cae, por ejemplo, tiene un accidente en la cabeza para ver si tiene un aneurisma, si tiene un tumor en la cabeza, eh, para tener la imagen original tendríamos que abrir la cabeza, ¿no es cierto? Y eso no se puede hacer. Hay que hacer medios indirectos, que es lo que se llama problemas inversos, que es lo que hice yo en el doctorado y en el postdoc, estudiar modelos matemáticos relacionados a problemas inversos. ¿Qué es un problema inverso? Un problema inverso consiste en determinar propiedades físicas de un cuerpo, ¿de acuerdo? En el caso de un tumor, por ejemplo, el cuerpo tendría que ser toda la cabeza, a partir de mediciones indirectas. Es decir, no tengo que entrar en el cuerpo para saber qué está sucediendo dentro de él. Aquí, ya que estamos en neuropsicología,
Aquí he descargado una imagen de internet, que esto representa una neurona y hay muchas conexiones que tiene. Aplicamos una transformada que se le llama transformada de Radon, que en un momento le voy a explicar en qué consiste. Y esa transformada de Radon te genera ese tipo de figuras. Y a partir de ese tipo de figuras, uno puede recuperar la imagen que es la parte derecha. ¿Sí? Entonces, si han visto, la imagen puede ser ampliada, puede tener una mejor resolución, puede tener más brillo, como han dicho en el comentario, o que más azulada para diferenciar lo que es el fondo es azul y la parte es para diferenciar lo que es la neurona con el fondo. Pues este es un procesamiento de imágenes, por ejemplo. Entonces, parece que el de la derecha tiene mejor resolución, porque de eso se trata, tener mejor resolución para dar mejores resultados. En la práctica lo que uno tiene es la imagen que está en el medio, la transformada de Radon. ¿De acuerdo? Cuando uno se va a hacer escáner, rayos X, por ejemplo, lo que uno no lo ve, pero lo que la computadora hace es justamente tener esa imagen de la transformada de Radon, la transformada que está en blanco y negro. Uno solo tiene esto. ¿De acuerdo? Y a partir de esta información, uno desea saber qué es lo que está dentro de esa cabecita. Por ejemplo, que hay una neurona, o un tumor, o un foco epiléptico, ¿no es cierto? Puedes detectar muchas cosas. Entonces, esa es la idea del procesamiento de imágenes. A partir de este dato que tenemos, trata de recuperar qué representa ese dato. Y luego, bueno, aquí es una manera de ejemplo. Yo ya sé a priori cuál es la imagen y solo para corroborar si lo que estoy haciendo matemáticamente tiene sentido. Efectivamente, se parecen muchísimo. Entonces, ahora, lo que yo voy a hacer ahora es describir qué es la transformada de Radon. La transformada de Radon ha sido ya, fue propuesta por Johann Radon, un matemático austriaco, por el año 1917. De hecho, en el 2017 hubo un congreso muy importante en Viena, ¿no? Celebrando los 100 años de la transformada de Radon. Y bueno, estos dos señores, Corman y Hounsfield, ellos dos tuvieron el premio Nobel en medicina en el año 1979 con la implementación de los rayos de, ¿cómo se llama? Tomografía computarizada, ¿no? Entonces, esos actuales que tenemos rayos X, escáneres y tomografía computarizada, se lo debemos a estos dos señores, ¿no? Corman y Hounsfield. Ellos ganaron el premio Nobel gracias al método que ellos desarrollaron para poder tener este procesamiento de imagen que se llama CT o tomografía computarizada. ¿Y cuál fue la base en la cual desarrollaron su método? Esta transformada de Radon. Bien, entonces el actor principal de los siguientes slides va a ser esa transformada. Les voy a explicar ahora en qué consiste. Bien, aquí un poco de matemática, ¿no? Entonces uno tiene un objeto que no sabe cómo medirlo, necesita tener alguna medición indirecta para saber qué está pasando dentro del objeto. Entonces podemos hacerlo de varias maneras, ¿no? Entonces Radon inventó esto de aquí. Bueno, una recta cualquiera, estamos en R2, tenemos el eje X y el eje Y, tenemos una recta cualquiera. Una recta cualquiera puede ser parametrizado por dos variables, ¿de acuerdo? La variable angular, este es el ángulo que forma la recta con el eje X, y la distancia del origen a la recta. Entonces, con esas dos variables, cualquier recta en R2 puede ser parametrizada con esas dos variables. Y de hecho, cualquier punto de la recta, X, Y, si está en la recta, va a tener esta ecuación. De hecho, de otra manera, si yo conozco X e Y, conozco la ecuación parametrizada. El θ es el ángulo que está formando la línea con el eje X y el ρ es la distancia de esa recta al origen. ¿De acuerdo? Y esas son las variables naturales de la transformada de Radon. Entonces, ¿qué es la transformada de Radon? Más que entender estas integrales y toda esta parte matemática, déjenme explicar en la idea. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta línea recta que está aquí. ¿De acuerdo? Esta línea recta, ya sabemos, que puede ser parametrizada por dos variables. Uno es el ángulo, que es θ aquí. Este ángulo es el que forma la recta con el eje X, ese es el θ. Y luego la variable radial, la variable que es de la recta al origen. Ese es el ρ. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Es básicamente, este es el cuerpo que uno desea estudiar. No sabemos cómo es internamente, desearíamos saber qué es lo que hay dentro, si hay alguna obstrucción, si hay alguna rajadura,
si hay un tumor, ¿no? Como le dije, un aneurisma, un foco epiléptico, no sabemos qué es lo que hay aquí dentro. Entonces, ¿qué es lo que hace? En simples palabras, lo que uno hace es básicamente enviar una línea recta, o si ustedes desean verlo con rayos X, ¿no? O si quieren, ustedes tienen una linternita y van apuntando el objeto en varias direcciones, ¿de acuerdo? Entonces, esa linterna, la luz de la linterna, va a pasar por el objeto y va a tener cierta atenuación, ¿no es cierto? Empieza por aquí, empieza a avanzar, no, todavía no encuentra el objeto, y una vez que entra el objeto, seguramente va a atenuarse. Y de aquí va a salir un resultado ya probablemente disminuido, porque la luz al ingresar los rayos X, al ingresar un objeto, desde que el objeto tiene masa y tiene tejidos, por ejemplo, ahí, va a atenuarse, no va a salir con la misma intensidad. Entonces, esa intensidad con la que está saliendo se captura en este mapa. Aquí está, perdón. ¿De acuerdo? Y hago lo mismo, entonces tengo una recta, esa recta lo empiezo a variar. ¿Sí? Entonces tomo otra recta, hago lo mismo, mido cuál es la intensidad, va a este puntito, otra recta, mido lo mismo, otra intensidad a este puntito. ¿No es cierto? Entonces, en un ángulo empiezo a variar todas las rectas y veo cuál es la intensidad. Y me genera esta curva que está aquí. Eso se le llama profile en el ángulo teta. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que hago ahora? El ángulo teta es simplemente un angulito, entonces yo puedo variarlo. ¿Qué pasa si lo pongo teta más 10, teta más 20, teta más 30? Y empiezo a enviar esos haces de luz en varias direcciones. Si le envío con 90 grados, probablemente voy a tener otro profile parecido a este. Si le envío en otra dirección, voy a tener otro diferente profile. Y esos son los datos que en realidad uno tiene en la computadora. ¿De acuerdo? En realidad, cuando uno está midiendo, haciendo estas tomografía computarizada, lo que está haciendo es midiendo estos profiles. Este es solo para un ángulo teta, pero si yo varío, probablemente tenga otro profile como está aquí. Este es un ejemplo muy sencillito que lo he programado en Python. Tenemos un cuadrado y aquí hay una obstrucción, un circulito. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo envío un ángulo teta de 45 grados, o sea, una línea que va a pasar, que es la recta de identidad, y igual a X, cuando es 45 grados. Cuando envío, aquí va a empezar aquí, cuando ingresa aquí, va a haber una obstrucción que viene del cuadrado y luego otra obstrucción que viene del círculo. Por lo tanto, en esa dirección tiene dos obstrucciones. Es por eso que cuando tienes 45 grados, tienes un pico aquí, ¿no? Tiene mayor obstrucción ahí. Y probablemente cuando le envío a 0 grados, cuando envío líneas rectas así, aquí no hay ninguna obstrucción, es por eso que empieza en 0. Cuando llega al cuadradito, empieza recién la obstrucción y ahí empieza. Por ejemplo, este sería un profile, cuando teta vale 45. ¿Y qué pasa si ahora envío mis líneas rectas en 90 grados, de manera perpendicular? Voy a tener otro profile diferente. ¿De acuerdo? Entonces, si lo envío a 135, probablemente tenga otro profile distinto. Si lo envío a 180, otro profile. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo una todas esas curvas, cuando empiece a hacer ángulo por ángulo y empiece a unir todas, voy a obtener una figura que se le llama sinograma, o sinogram en inglés, que es esta de aquí. Por ejemplo, aquí lo he programado en Python, de 0 a 180 grados y cada 0.5. Si empiezo en 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. Empiezo a hacerlo así hasta llegar a 180. Tengo muchos profiles. De hecho, tengo 360 profiles diferentes. Todos los uno en una sola gráfica y me da esto de aquí, que es el sinograma. Y en realidad lo que la computadora, los rayos X, cuando nos muestran análisis, por ejemplo, si quieren ver si tienes un hueso que está fisurado o roto, nos hacen exámenes de rayos X, el modelo que utilizan es este. Tienen la transformada de radón y tiene todos los de datos tienen el sinograma. Es decir, tiene toda la figura de todos los profiles que estás enviando en varias direcciones. Y a partir de ello, se desea recuperar qué forma tiene esa imagen. Si hay una rajadura, probablemente en tu examen de rayos X aparezca ahí algo negrito, ¿no? Entonces, eso serviría, por ejemplo, para tener imágenes médicas. ¿De acuerdo? Entonces, espero que se entienda. Entonces, cuando ustedes tienen un objeto, envían líneas, perdón, voy a moverme aquí porque aquí hay muchos.
envían líneas en todas direcciones, obtienen profiles y todos esos profiles cuando los unen obtienen este mapita que está. ¿Sí? Bueno, esto es todo muy bonito explicado en palabras, pero hay matemática detrás de esto. La idea es esta. Si no tienen familiaridad, Enver, quizás me pase 25, no hay problema. La primera parte. Sí, sí, no hay problema. Ya, ok, gracias. Entonces, les decía, si no tienen ustedes, no están familiarizados con las transformadas de Radon o la transformada de Fourier, no hay problema. La idea es esta. Probablemente sí estén familiarizados con matrices, ¿no? Cuando yo tengo una matriz A de coeficientes, tengo los coeficientes que deseo conocer X y tengo este dato Y. Entonces, este es un sistema matricial. Bueno, cuando nos enseñan en el colegio varias ecuaciones con varias variables, se puede escribir de forma matricial de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, si yo conozco y conozco A, deseo conocer la variable X. ¿Cómo se hace esto? Primero averiguo si mi matriz de coeficientes A es invertible. Si es invertible, problema solucionado porque aplico la inversa a ambos lados. Y como es invertible, la inversa de A compuesto con A es la identidad y por lo tanto recupero el valor que quiero conocer. De hecho, de otra forma, si tengo una ecuación AX igual a Y, primero verifico que A sea invertible y si es invertible, bingo. El X es la inversa de A aplicado ahí. Todo esto es en forma matricial. En la transformada de Radon pasa exactamente lo mismo. No, no es exactamente lo mismo como las matrices, pero la idea es la misma. Si yo tengo datos que quiero, no son conocidos, pero sí tengo las imágenes o el sinograma, ¿de acuerdo? Tendría que verificar si mi transformada de Radon es invertible, porque si lo es, ya está. Lo aplico la inversa y se acabó. Esa es la idea de este slide. Entonces, la transformada de Radon de por sí sola no es invertible. Depende, bueno, en realidad sí es invertible, ¿no? Pero en ciertos espacios. ¿De acuerdo? No son los espacios que se conocen usualmente, son los espacios que se conocen como espacios de Sobolev, que no voy a entrar a eso. Pero lo que es interesante es que hay una relación entre la transformada de Radon y la transformada de Fourier. La transformada de Radon ya les he explicado en qué consiste. La transformada de Fourier se utiliza, por ejemplo, en procesamiento de imágenes o de señales. ¿De acuerdo? Cuando uno está analizando la frecuencia de radio, por ejemplo, cualquier señal, ¿de acuerdo? Está envuelta allí la transformada de Fourier para analizar de dónde viene esa señal. Por ejemplo, la transformada de Fourier se utiliza para detectar dónde fue el epicentro, por ejemplo, de un terremoto. ¿De Cuando hay un terremoto, ustedes inmediatamente buscan en internet y si el epicentro fue en Nazca, en tal latitud, en tal longitud, ¿no es cierto? Detrás de eso está la transformada de Fourier. La transformada de Fourier le permite estudiar señales y localizar dónde fue el epicentro, por ejemplo, en temblores. Esa es una aplicación de transformada de Fourier. Es una transformada que se utiliza muchísimo en señales. Y lo bonito de esto es que hay una relación entre la transformada de Radon y la de Fourier. Y la relación es esta. No voy a entrar en detalles, ¿de acuerdo? Lo interesante es que cuando yo tengo la transformada de Radon, no sé si es invertible o no, pero si lo aplico la transformada de Fourier, de la transformada de Radon de una imagen F. F es mi imagen, la que yo deseo conocer. A F no la conozco, pero sí conozco el sinograma, o sea, conozco su transformada de Radon. Si a ese sinograma le aplico la transformada de Fourier, obtengo la transformada de Fourier de mi imagen. O sea, es como si la de Radon desapareciera. ¿De acuerdo? Y la transformada de Fourier sí es invertible. Entonces, esta fórmula ayuda muchísimo. Y de hecho, esa es la fórmula que se utiliza en casi todas las máquinas de rayos X cuando nos mandan a hacer escáneres. Esa es la fórmula que hay detrás. Entonces, desde que la transformada de Radon con la transformada de Fourier se relacionan por este método, si la transformada de Fourier es invertible, hago lo mismo que hice aquí. Aplico transformada de Fourier a ambos lados y se acabó el problema. Pero no quiero entrar mucho en detalle en esto. Entonces, ¿cómo recupero una imagen? La imagen se recupera primero aplicando la transformada de Radon. A esa transformada de Radon le aplico la transformada de Fourier y luego le aplico la inversa de la transformada de Fourier. Así recupero la imagen. Y ese algoritmo ya está implementado. Ya hay librerías, por ejemplo, en R, en MATLAB, en Python, que es el programa que yo utilizo. Ya está implementado este tipo
de funciones, ¿no? O sea, no es necesario que nosotros la implementemos desde cero. De hecho, es lo que he usado aquí. En Python, uno puede usar esta librería, SCP, que tiene muy buenas librerías para procesamiento de señales, y en particular tiene la transformada de Fourier. En Python, por ejemplo, ya está implementada la transformada de Radon. Entonces, perdón, esto de aquí que yo les he comentado, en la figura que he creado y luego el sinograma que he creado, que es la transformada de Radon, esto lo he hecho con Python, ¿no? En una línea que ya le he puesto directamente cómo calcular la transformada de Radon. Python ya tiene una librería que calcula esto. Bien, aquí ya es casi lo último, por eso pedí 5 minutos más. Ahora, ¿qué tiene que ver esto mm, puede haber dos maneras de pensar esto, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Machine Learning? ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, aquí tengo la imagen de una proyección, tengo un cerebro humano, de que lo estoy viendo desde la parte de arriba, ¿no? La parte de arriba lo miro y aquí está un cerebro humano. Le aplico el sinograma, que es la transformada de Radon, y aplico la formulita, que es matemática, de aquí, que ya está implementada en Python, y recupero esta imagen, ¿no? Esta es la imagen original, este es el sinograma, y esta es la imagen que yo reconstruyo. Si ustedes se dan cuenta, es casi lo mismo. O sea, para imágenes médicas ayuda mucho. Luego esta imagen hago ciertos experimentos, por ejemplo, la roto un poco, aplico transformada de Radon, y luego con esta formulita que está aquí, hago la reconstrucción. Y también se parecen mucho. Entonces, este sinograma tiene muy buenas propiedades. Entonces, cuando uno empieza a rotar la imagen, el sinograma simplemente se traslada. Es básicamente el mismo. Por ejemplo, esta partecita que está de aquí amarilla, se traslada un poquito aquí. Aquí está. Y esa es una propiedad muy buena, por eso es que algunos rayos escáneres o cuando hacen tomografía, por ejemplo, computarizada, ustedes ven que las personas entran algo de tipo cilíndrico, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad va rotando y la transformada de Radon es casi la misma. Esa es una de las motivaciones. ¿Por qué se hizo circular y no, por ejemplo, de forma cuadrada? ¿O por qué no elíptica? ¿O por qué no de otra forma? ¿No? Entonces puede ser una buena pregunta. Es porque la transformada de Radon tiene muy buenas propiedades con respecto a la rotación. ¿De acuerdo? Y luego hay una cosa que en Machine Learning, en este caso en el procesamiento de imágenes, que es el algoritmo supervisados y no supervisados. ¿De acuerdo? No voy a entrar mucho en detalle en la teoría, ya casi termino. En supervisado lo que uno tiene es en base a lo que te dice el médico, ¿no? Por ejemplo, el médico puede decirte, mira, este cerebro de aquí, justo si aparece un puntito negro aquí o algo circular en esta región, justo en esta región, en el cuarto cuadrante, en coordenada tal, eso significa, por ejemplo, que tiene un aneurisma, digámoslo así. O si aparece esa lesión en el segundo cuadrante, quizás ahí está indicando que va a tener problemas en el habla. En el primer cuadrante, de repente, pérdida de memoria. Eso ya te lo dicen los expertos, ¿de acuerdo? Cuando un experto te dice dónde encontrar, o cuando tú reconstruyes la imagen, detectar problemas que tiene la imagen, se le llama detección de anomalías. Cuando el experto te dice dónde encontrar esas anomalías, ya es un problema supervisado, porque te dice exactamente qué buscar, ¿de acuerdo? Pero hay problemas muy desafiantes en el caso de no supervisado, Machine Learning no supervisado, en la clasificación, porque en el no supervisado, los expertos o uno como científico de datos que no tiene experiencia en medicina, quizás no sabe cómo clasificar las imágenes que va obteniendo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo las imágenes de varios cerebros, aplico la transformada de Radon y esta es la reconstrucción. Como yo que no tengo experiencia en medicina, pensaría, por ejemplo, que esto de aquí representa ciertas anomalías o tumores, la parte roja. Y uno como científico de datos tiene que empezar a manejar eso, ¿no? Quizás en este color no se ve bien, bueno, cambiémoslo de color, ¿no? ¿Qué pasa si lo ponemos en blanco y negro? Que haya contraste. Cuando hay contraste, ¿se verá mejor las anomalías o no? ¿Qué representa esa anomalía? Si un médico experimentado te dice, bueno, este es un aneurisma, bingo, ¿no? Pero si
no saben qué representa esto. Entonces ahí viene el problema de Machine Learning no supervisado, ¿no? En la clasificación de las imágenes. Y esa última parte, ya para terminar, es la figurita del inicio, que la foto con Ember, ¿no? Le apliqué la transformada de Radon a manera de juego. Estaba a colores, pero eso demandaba mucho tiempo para hacer los cálculos en Python, así que lo convertí a blanco y negro. Acá está, acá en la esquina está Ember. Le apliqué la transformada de Radon a esta imagen y luego apliqué la inversa transformada de Radon utilizando la transformada de Fourier. Y miren, esta es la imagen que se recupera. Bueno, la calidad de repente es un poco menor, pero para, por ejemplo, clasificación e imágenes médicas sirve muchísimo, ¿no? Bueno, aquí se puede distinguir, ¿no? Logramos, seguimos distinguiendo a Ember, que está por aquí. Bien, eso era lo que quería comentarles muy rápidamente. No sé si hay preguntas o comentarios de parte de ustedes. Hola, Leite, gracias por la imagen. Me veo mejor, creo, así con la reconstrucción. ¿Ah? Ya, Voy a sí, preguntar Paola aquí, mi estudiante de medicina. sí. Buenos días, doctor Leiter. ¿Me consigue escuchar? Sí, 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 le escucho. Una consulta. ¿Hay algún análisis adicional cuando la imagen no se procesa en escala gris sino a color? Sí, sí, hay varios tipos de... tienes muchos algoritmos para procesamiento de imágenes, ¿no? Depende depende qué es lo que quieras buscar. Por ejemplo, en el ejemplo que les dije, que el médico te dice que el problema que yo quiero encontrar está en el segundo cuadrante del cerebro. Entonces ahí tienes que segmentar, ¿no? Es un proceso, es un preproceso de la imagen que es segmentación, ¿no? Entonces corto la imagen y solo me quedo con ese cuadrante que me está diciendo el médico y ese es el que lo convierto. Puedo convertirlo a escalas, depende, ¿no? En la escala gris, por ejemplo, el 0 sería la parte negrita y la parte blanca sería el 1. Y todo lo demás varía entre 0 y 1, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque en el fondo, una imagen, todas las imágenes en realidad que vemos, cuando le ingresamos a la computadora, en realidad es una matriz. ¿Sí? Por ejemplo, esta imagen de aquí, ahora, bueno, ahora no lo tengo aquí implementado, no tengo el Python aquí abierto, pero esta imagen que está aquí, en realidad presenta una matriz, me parece que es de 500 por 500, una matriz que tiene 25.000 más o menos valores. Y todos estos valores están entre 0 y 1. Los valores que están por aquí son, que está de negrito es el 0, y los valores que es de blanco es el 1. Y el que está de gris de repente puede ser 0.5, si es un gris un poquito más negrito, de repente 0.9, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, cuando uno lo programa, las imágenes en realidad son matrices que tienen varios valores. Por ejemplo, este de aquí también es una matriz, pero la escala ya no es del 0 al 1. Este puede ser una escala de 0 al 10, donde el azul representa el 0 y el rojo puede ser el 10 y el amarillo puede ser el 5. Entonces, cuando nosotros ingresamos esta imagen a un programa como Python, si ustedes ven la matriz que representa esta imagen, van a ver valores entre 0 y 10 con diferentes, puede ser 1, 2, 3, 1.5, tienen un montón de valores. Y en Python sí, tiene muy buenas librerías de procesamiento de imágenes. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando uno tiene resultados de placa, ¿no? O lamentablemente ahora con el COVID, casi todo el mundo estamos familiarizados con los rayos X del pulmón. Por las placas salen blanco y negro, ¿cierto? Que es esta, aquí. Si esa plaquita nosotros le tomamos una foto probablemente y la ingresáramos a un programa como Python, nos daría una matriz de entre valores de 0 y 1. Para imágenes cerebrales, por ejemplo, a veces la escala blanco y negro no es muy conveniente. A veces es conveniente tener en varios colores, en la escala de 0 al 10, por ejemplo. Entonces, depende de qué problema estés abordando, va a depender la escala que uno escoja. Gracias, Leite.
Edison, si quieres preguntar y no puedes hablar, puedes escribir ahí, no sé si has escrito algo, puedes escribir ahí en el chat. ¿Ok? Puedes continuar, Lecter, con Sí, los informes del postdoc. ok, gracias. Un segundito. Ok, aquí, a ver un segundo. Aquí dice resonancia. No sé resonancia en qué sentido, porque resonancia tiene muchas connotaciones. No sé en qué sentido. Ah, para resonancia magnética, sí. También, ahora les he puesto la transformada de radón, ¿no? En resonancia magnética, probablemente cuando uno esté haciendo el problema o trabajando con datos, los datos que vengan asociados a una ecuación en particular, ¿no? En resonancia magnética puede ser la ecuación de Maxwell, por ejemplo, que describe electromagnetismo, ¿no? Y hay relación entre la transformada de radón y la ecuación de Maxwell también. Por ejemplo, Python tiene también muy buenas librerías para resolver ese tipo de ecuaciones. Hay ciertos problemas, ¿no? Como en la resonancia magnética, cuando uno empieza a recuperar la imagen o tratar de recuperar qué es lo que está midiendo, a veces los equipos no pueden estar bien calibrados, por ejemplo. O sea, puede haber ruido, lo que se le llama ruido, ¿no? Uno cuando tiene los datos, tiene que verificar si esos datos están bien dados o quizá esos datos de repente la máquina en ese momento estuvo descalibrada y te dio unos datos con algunos errores, ¿no? En vez de poner 0.1, puso 0.15, por ejemplo. O también cuando se hace de manera manual, ¿no? De repente para escribir 10 centímetros, alguien puso 10 y no 0.1, o de repente otro vino y lo puso 0.1 metros. Entonces, toda esa parte del procesamiento de datos se le llama exploración de datos, ¿no? Y tiene que ser analizada por un analista de datos o un científico de datos, ¿no? Entonces, lo traigo a esa colación porque esas cosas de ruidos tienen que ver también con la resonancia magnética y ahí también la transformada de Fourier se aplica muchísimo, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes resonancia magnética, algunas resonancias magnéticas describen ciertos patrones, que nosotros los podemos ver como señales, y las señales se pueden analizar con la transformada de Fourier. ¿Cuál es la amplitud de la señal? ¿Cuál es la longitud? Para ver dónde hay defectos, dónde no. Ese tipo de cosas se puede hacer, ¿no? con imágenes con resonancia magnética. Y suelen tener mejor resoluciones, ¿no? Por eso que imágenes 3D incluso nosotros vemos que actualmente implementadas, ¿no? Sí, ya. Sí, en general cuando uno estudia un fenómeno está asociado a una ecuación, ¿de acuerdo? En el caso de resonancia magnética, probablemente la ecuación que la describe mejor sea la ecuación de Maxwell. Entonces, cuando uno intenta recuperar cosas, intenta recuperar coeficientes de la ecuación de Maxwell, por ejemplo, para describir cuál es el objeto que se está estudiando. Bien, a ver, en la parte 2, ok. Bien, si no han estado desde el inicio, como Enver lo comentó, mi formación es matemática, la maestría y el doctorado también, en el doctorado y en el postdoc. En el doctorado en Madrid también hice matemática pura, trabajaba en problemas inversos, que justamente un problema inverso es lo que le acabo de escribir, ¿no? Trata de conocer la estructura interna de un objeto a partir de mediciones indirectas, por ejemplo, usando otra forma de radón, ¿no? Entonces, eso es lo que yo estudiaba, los modelos que hay detrás de ello, lo estudié de manera teórica. No tenía ninguna experiencia, por ejemplo, en implementación, ¿no? Más que hace unos 6 meses que estoy aprendiendo Python y estoy desarrollándome como científico de datos, ¿no? En el sector industrial. Y conversando con Enver, me comentó que sería interesante compartir esta experiencia y eso es lo que trata esta segunda parte. ¿De acuerdo? Entonces déjenme presentar un poco aquí. Bueno, aquí Finlandia es un país que está en el norte de Europa. Es un país bastante pequeño, tiene no más de 5 millones de habitantes y la industria que se desarrolla aquí y la tecnología, eso sí, está a la orden del día, como se dice, ¿no?
El clima aquí es bastante complicado, más o menos 6 meses al año hay nieve, ¿no? La nieve puede ser noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta abril. Hay casi todos esos 6 meses, digamos, entre frío y nieve. Luego el verano es un mes y luego nuevamente empieza el otoño, que parece invierno. El invierno aquí puede llegar a -25, -30. ¿Por qué? ¿Por qué les escribo todo esto? Ustedes se pueden imaginar que en ese tipo de ambiente es poco probable que pueda tener siembra, por ejemplo, ¿no? El sector agrícola aquí no digo que no haya, pero debido a las condiciones climáticas es bastante reducido. No es como en Perú, ¿no? Que tenemos altitudes y podemos tener papa de la región costa, papa de la sierra, diferentes tipos de productos todo el año, básicamente. Pues, esperen, voy a moverme aquí porque el sol ya me está dando. Ok. Entonces, Finlandia se caracteriza por muchas cosas, ¿no? Y, a ver, un segundo, déjame. El sol me está dando directo. Ahora. Entonces la ciencia está bastante soportada por el gobierno, por ejemplo, ¿no? De repente ustedes han escuchado la educación finlandesa, ¿no? En los colegios. Aquí, bueno, estoy viviendo con mi familia. Mi hija mayor va a la escuela, entonces tengo experiencia de la escuela, cómo es la enseñanza en la escuela finlandesa, que el gobierno se preocupa bastante por ello. Una de las cosas que me sorprendió, por ejemplo, es el hecho que para hacer cualquier remodelación, ya sea de un aula pequeña, del piso o lo que sea, siempre cuentan con la opinión de los estudiantes, ¿no? O sea, hay reuniones y reuniones, estudiantes, delegados, van, conversan con los arquitectos que quieren mover aquí, qué color quieren aquí, qué color quieren allá. Eso para mí fue algo muy novedoso e interesante, ¿no? Que los estudiantes participen en las remodelaciones de su propia escuela, la implementación de cursos en la escuela también. Ahora sí. Eso lo digo porque eso no pasa solo a nivel escolar, sino también a nivel de la universidad, ¿no? La Finlandia, el gobierno finlandés invierte muchísimos millones de euros al año en investigación y en particular en las universidades también. Entonces hay muchos organismos que soportan la ciencia. En particular, uno de estos, que es el que le voy a hablar ahora, es la Asociación Cultural Finlandesa. Es una organización privada que sus fondos lo obtienen del gobierno y también de empresas privadas, ¿no? Que sin fines de lucro. ¿Y cuál es el propósito de esta asociación? Es promover el arte y la cultura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pues presenta sus proyectos, hay convocatorias todos los años, creo que 2 o 3 al año, presentan los proyectos y si les parece interesante, pues ganas el proyecto y tienes la famosa grant, ¿no? Con la cual puedes desarrollar el proyecto en 1 o 2 años, por ejemplo. Entonces, esta asociación, quedan unos 10 minutos, esta asociación finlandesa tiene varios subprogramas. Uno de estos programas es el programa Podoco. ¿Qué significa Podoco? Es postdocs en compañías. ¿De acuerdo? ¿Y de qué trata Podoco? ¿Cuál fue la motivación de Podoco? Que es el programa en el cual yo estoy actualmente. Que en comparación con otros países, a pesar de Finlandia ser un país pequeño, produce una gran cantidad de estudiantes. Tiene bastantes estudiantes doctorales, no solo aquí propios de la región o finlandeses, sino sus universidades son universidades multiculturales, ¿no? Vas a cualquier universidad finlandesa, es común encontrar gente de todos los países, ¿no? Son muy reconocidos y vienen muchos extranjeros aquí a hacer doctorados, a hacer intercambios, ¿no? En las universidades donde yo he estado aquí en Finlandia he tenido ese feeling, ¿no? De sentir que la universidad es internacional, en realidad, por la cantidad de estudiantes extranjeros que hay. Entonces, hay muchos estudiantes, producen muchos estudiantes con muy buenas tesis. Sin embargo, ellos detectaron un problema, que los estudiantes que acababan las carreras pues, no tenían contacto con la industria muchas veces. A pesar que las universidades sí tienen programas
que colaboran con la industria, pero detectaron este problema que en comparación con la cantidad que egresan o de doctorados que hay, muy pocos de ellos tenían contacto con la industria o eran empleados en el sector industrial, ¿no? Y luego en la otra parte también, ¿no? El sector industrial no reconocía o no veía el potencial que tenían estos estudiantes de doctorado, personas que han acabado el doctorado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este programa? Es hacer un match, ¿no? O un clic, como se dice allá en Perú, entre la parte científica de las universidades, en particular PhD, que ya estén por terminar el doctorado, con la parte industrial, ¿de acuerdo? Entonces, es esa conexión, es esa de los principales metas, ¿no? Por lograr. Y este programa se ha creado o ha empezado desde el año 2015. Tampoco no es un programa que sea, digamos, muy antiguo, como otros, ¿no? Que tienen 10, 20 o 30 años. Este año es el 8º año que se ha implementado. ¿Y qué es lo que se quiere? Pues es un programa que quiere conectar los estudiantes o estudiantes de doctorado que estén acabando el doctorado con la parte industrial. ¿De acuerdo? Entonces, cómo uno aplica más o menos este programa? Pues hay convocatorias 2 veces al año, hay convocatorias a este programa. Cuando se abre la convocatoria, uno ingresa a la convocatoria, ve el listado de las compañías que están buscando estudiantes de doctorado o postdocs, y uno tiene que buscar, ¿no? Tiene que ver cuál de esas compañías más o menos se ajusta al perfil que uno tiene, ¿no? Alguna compañía puede pedir, justo necesita a un especialista que ha hecho doctorado en medicina, digamos, ¿no? En tal área específica. En mi caso, cuando yo empecé a buscaba un matemático que tenga background en física, por ejemplo, ¿no? Un poco, que entienda un poco de física y ecuaciones diferenciales. Entonces, cuando se empieza a buscar, tienes que buscar exactamente cuál es más o menos el que se ajusta a tu perfil. No tiene que ser 100%, pero al menos más del 50%, que se ajusta a tu perfil. Y luego uno se contacta con la empresa y la empresa, el encargado o la persona encargada de contactar a los postdocs en la empresa, pues tiene reuniones contigo y ve si efectivamente el background que tú tienes es el que ellos están buscando. Una vez que ustedes acuerdan, la empresa privada y en este caso mi persona, acuerdan que efectivamente es lo que están buscando, hacen un proyecto en conjunto y aplican este programa PODO. No puedes aplicar programas si es que no tienes una empresa que te avale. Por eso sí, es importante. Quizás es la parte más complicada, ¿no? Encontrar a la empresa que efectivamente esté interesada en el proyecto que tú estás presentando. Entonces, luego hay un proceso de evaluación, el proyecto, ganas el proyecto y te dan una determinada cantidad de dinero. En mi caso, el programa es un programa sándwich, es un programa de 2 años, ¿de acuerdo? En el primer año, uno aprende, bueno, los problemas que están actualmente haciendo aquí en la empresa. Uno, si no tiene conocimiento de programación, también aprende a programar, lo que estoy haciendo ahora, programar en Python. Aprende Machine Learning, que es recién cosas que estoy aprendiendo recientemente, y también aprende a familiarizarse con el problema que quieren resolver, ¿no? Actualmente aquí hay problemas muy interesantes. El área en el que estamos investigando son ciencia de datos aplicados a semiconductores, la fabricación de semiconductores. Entonces, allí hay problemas muy interesantes y eso, el programa en el primer año uno intenta aprender todo eso, ¿no? Tienes que absorber todo, aprender cuál es el problema, aprender los algoritmos, aprender los métodos Machine Learning que estén usando. Ese es el primer año y esa gran es cubierta por el programa Podoco. Después del primer año pasa un segundo año, que es donde ya estás familiarizado con todos los problemas de la empresa, empiezas a exponer tus ideas, qué modelo quieres implementar, y ese segundo año ya estás trabajando básicamente en la empresa, ¿no? No bajo el programa Podoco ya. El programa Podoco te sirvió ese primer año de colchón, digamos, para aprender qué es lo que la empresa realmente requiere o qué problemas quiere resolver. De otra manera no se pudiera hacer, ¿no? Porque hay muchas personas como yo, por ejemplo, que no tenía experiencia en programación. Si uno va a la empresa y quiere trabajar como científico de datos y no tiene experiencia en programación, es poco probable que te contraten. Entonces, ese problema lo tenían varias personas que estaban en las universidades y eso fue lo que Podoco detectó. Este programa Podoco
detectó que justamente había, no por falta de ganas quizá de querer moverse al sector industrial, sino que no de repente había la experiencia, ¿no? Entonces, es ese programa interesante en el que estoy ahora, que es el programa de 2 años de Podoco, y ahora me encuentro en esta primera parte, ¿no? Bajo la grant. Aplicamos un proyecto, gané el proyecto, es proyecto propio mío, estamos desarrollándolo aquí en la empresa, y ya en agosto me moveré a esta segunda parte, que es el segundo año, ¿no? A partir de agosto. Y luego, y bueno, y aprender, y si todo va bien, quedarme en el sector industrial o de repente moverme y regresar nuevamente a las aulas, ¿no? A las universidades. Es algo que evaluaré, pero esto de aquí es muy interesante, me pareció muy interesante este programa Podoco y es algo que Enver, conversando con él también, me comentó que gustaría que compartiera, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si alguien tiene duda, pregunta y no puede expresarlo por audio, por sonido, que lo escriba ahí en el chat. Muy interesante, Electric. ¿Y cuál es la dinámica del trabajo? ¿Cómo es que, en qué se diferencia con el postdoc académico? Que yo imagino el postdoc es estar sentado, digamos, y trabajando en tu área, un poco más, casi todo el día pensando en lo mismo y muchas veces solo, no sé si es en tu caso o en otros en grupos de 3, 4, pero no sé cómo será en la industria, la verdad. Si es más rápido todo esto, los problemas mudan cada momento, el mercado se mueve rápido. No sé cómo podrías contarnos un poco esa diferencia. Sí, sí, gracias por la pregunta. Es muy interesante, ¿no? Ese es el, bueno, la dinámica es diferente, ¿no? La dinámica no es la misma que, por ejemplo, cuando uno está haciendo el doctorado, quizás tiene 6 meses, un año, un doctorado 3, 4 años para resolver algunos problemas, ¿no? En la industria no te puede esperar ese tiempo. Necesitas resolver los problemas lo más pronto que puedas. ¿Por qué? Porque la tecnología va cambiando, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, por decir un ejemplo, iPhone 13, el siguiente año es iPhone 14, el siguiente año es el iPhone 15, y no puedes estar más de un año tratando de resolver un problema porque ya pasó la versión, ¿no? Entonces, en esa parte es más dinámico, digamos, el aprendizaje. Tienes que tratar de aprender lo más rápido posible. Y lo segundo es hacer una evaluación, ¿no? Que eso también me pareció interesante. Por ejemplo, en mi caso como matemático, a mí me interesaba saber qué cosa hay detrás de los modelos que se tienen, ¿no? Entonces, para poder escribir artículos en matemática, tienes que tener un conocimiento eh, del área bastante profundo, ¿no? Tienes un tema, estudias un montón de artículos y a partir de esos artículos quieres desarrollar algo nuevo, algo novedoso que pueda ser publicable, ¿no? Entonces, a eso se le llama los famosos artículos. En la industria pasa algo diferente, ¿no? No, hay que hacer un balance entre cuán profundo el conocimiento quieres ir y cuán rápido quieres resolver el problema. Porque si vas muy profundo solo en teoría en conocimientos, el tiempo de resolver el problema se va a acrecentar. Entonces tienes que hacer un balance entre hasta cuándo tienes que no conocer 100% el problema, pero al menos conocer cuáles son los aspectos esenciales del problema y cuál es el problema exacto. Y tratar de resolverlo con las pocas herramientas que tienes, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias que he notado aquí en estos 5 primeros meses, ¿no? Quizá esa es lo que la transición, la principal diferencia que he notado, que no puede estar estudiando un problema, por ejemplo, 6 meses, ¿no? Eso es imposible en el sector industrial. Y luego la otra parte es también el trabajo multidisciplinario. En el equipo tenemos ingenieros, tenemos físicos, tenemos informáticos, eh, tenemos que presentar, por ejemplo, propuestas con recursos humanos. Tienes que presentar tus propuestas, por ejemplo, a personas que no saben matemáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo los convences de que lo que estás haciendo, la dirección que quieres tomar, el modelo que estás presentando, es el adecuado para resolver el problema? Pero no lo puedes convencer, en mi caso, no lo puedo convencer diciéndole que tengo esta fórmula bonita, ¿no? Porque si alguien que estudia matemática ve esta fórmula y se convence efectivamente que eso es lo que hay que hacer, ¿no?
Pero para alguien que no estudia matemática, tienes que presentar. ¿Sí? ¿Tienes una pregunta? Es eso. Simulación. Sí. Me dejó abierto el micrófono, creo. Puedes apagar tu Ah. micrófono, Leiter, ahí estás de host. ¿Tú puedes hacerlo? Que aquí no... No puedo, pero creo que ya no se escuchó. Una pregunta, Leiter, sobre... ¿Ha habido resistencia de la industria para ello, para este programa? ¿Hubo alguna resistencia? ¿Cómo es que ha sido aceptado este programa Podoco? No. No, de hecho tengo entendido que es un programa que ya lo tenían más o menos implementado, ¿no? O era más que todo por conocimiento, ¿no? Alguien de escritor industrial de repente conocía, no se escucha bien. ¿Quién está con el micro abierto? Ok, Y ahora creo sí. que ya. Te decía que no, era más que todo más que resistencia, era la parte de formalizar. Digamos que esto ya se hacía anteriormente, pero no era un programa así como tal, como llamamos Podoc. No, de repente, por ejemplo, tú conoces a un profesor que estudia más o menos lo que tú estás haciendo y tiene un estudiante, ¿no? Entonces el estudiante va a visitarte, ¿no? Entonces es algo más o menos del boca a boca, ¿no? Que si conocías a un estudiante o un profesor que colaboraba con cierta empresa, por ejemplo, hay profesores de la universidad que hay proyectos que colaboran con la industria. No es que antes no había, sí las hay. Y ese profesor tenía, pues, no sé, 3, 4 estudiantes, de los cuales, por este profesor estar en contacto con la industria, estos estudiantes iban alguno de ellos iba al sector industrial, ¿no? Pero era así más o menos como se hacía, pero no había un programa tal cual ya algo formalizado, ¿no? Donde ya todo el mundo sepa que esto es lo que hay y tú puedas elegir si que quieres participar o no. Entonces no ha habido, no. De hecho, las empresas están encantadas de recibir investigadores, ¿no? Que Otra hayan hecho el pregunta es, doctorado o el postdoc. comparando, no nos digas el precio, pero digamos, ¿cuántas veces más es el pago comparado con un postdoc académico? ¿O es el mismo pago o ingresos? Bueno, esa pregunta es relativa, ¿no? Porque depende del postdoc, de dónde se esté haciendo, ¿no? En Sí, ahí general, en Podoco, ujú. ahí, por ejemplo, en tu caso, es lo mismo los ingresos, o sea, ¿cuánto invierte la industria Sí, no, la industria económica? se invierte bien. O sea, te puedo decir que invierte bien porque para ser atractivo, para atraer investigadores en la industria, tienes que motivarlos con algo, ¿no? Entonces, la motivación económica creo que la tiene bien estudiada, ¿no? O sea, en esa parte no me puedo quejar. Digamos que las personas que están como yo en la transición de aprender y todo, o sea, no somos, en mi caso estoy aprendiendo lo que es ciencia de datos, ¿no? Programación en Python y todo ello, métodos o modelos de Machine Learning. Estoy en esta primera etapa, ¿no? Que es comparado al salario de un postdoc en general en la universidad. Quizá por ahí o quizá un poquito más, ¿no? Luego ya cuando te vas moviendo poco a poco, mientras vas obteniendo más experiencia, los salarios suelen incrementarse mucho más en general. Pero claro, eso depende mucho, ¿no? Uno puede pensar que, por ejemplo, tener aquí en Finlandia el sistema es diferente, ¿no? Las personas que tienen más salario son las que pagan más impuestos. O sea, los impuestos que uno paga es en base al salario. Porque tu salario es de 1.000 soles, perdón, 1.000 euros, pongamos, quizá pagas impuestos 100 euros. Pero si tu salario es 2.000, vas a pagar de repente 200. Si tu salario es más de 5.000, vas a pagar a veces hasta 1.000 o un poquito más en impuestos. Entonces, los impuestos son escalables, ¿no? Entonces, uno puede tener un salario alto, de quizás, o las personas que ya tienen tiempo en estos programas pueden tener un salario alto,
pero la reducción, o como se dice previamente, cuánto le mochan al mes, también es alto, ¿no? Entonces, no, es más o menos así como funciona aquí la economía en Finlandia. Excelente, muchas gracias, Leiter. Quisiera saber si alguien quiere preguntar algo, si no lo escribe ahí en el texto. Si alguien quiere preguntar algo y no lo puede decir, puede escribirnos ahí, creo que no hay nadie. Sí, a ver. Excelente, yo me estaba preguntando cómo podría implementarse esto aquí, o sea, hay que convencer a quién inicialmente para que tener postdocs es una idea un poco para largo plazo. Sí, sí. Lo interesante de esto es que aquí, ¿no? El sector industrial entiende que una persona que ha trabajado en ciencia o que ha hecho un doctorado, por ejemplo, o un postdoc, está entrenado para resolver problemas. Por ejemplo, alguien que ha hecho un doctorado o esté haciendo un doctorado o esté haciendo investigación, pues diariamente se enfrenta a problemas que tiene que resolver, ¿no? Entonces, una persona que ha hecho un doctorado o un postdoc, que es justamente a lo que está dirigido este programa, todos los años, todos los días del doctorado y los años de postdoc, pues está entrenado en el día a día a resolver problemas y presentar ideas nuevas para resolver esos problemas, ¿no? Entonces, eso creo, ese es el potencial, me parece a mí en las charlas que hemos tenido del programa, que es lo que ellos valoran, ¿no? La parte del sector privado valora esa capacidad de uno o de las personas que están en Podoco de poder resolver problemas. En mi caso, como matemático que estoy enfrentando en el día a día o publicando artículos, quizá viendo cómo resolver este método, cómo obtener otra publicación de otro artículo. En tu caso, Enver, imagino también cuando me dices que vas a tener artículos, estás abriendo una nueva línea de investigación, pues eso hay un proceso ahí en el cerebro, ¿no? Que está siempre dando vueltas y vueltas y vueltas, tratando de ver qué cosas nuevas o novedosas se pueden hacer. Ese entrenamiento que uno tiene, eso es lo que se valora en el sector eh, privado. Y espero que ¿por qué lo digo esto? Espero que eso, me parece que eso no se está viendo quizás allí en Perú por diversos factores, ¿no? Por el factor económico o tener una persona de ese nivel de instrucción, un doctorado o un postdoc, tener sueldos atractivos para ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo atraer a una persona, por ejemplo, que está entrenada y ya tiene un doctorado al sector de la industria, por ejemplo, si el sueldo no es apetecible, ¿no? Como tú bien lo has preguntado. Me imagino que eso también va dirigido a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo vas a atraer a alguien si no le ofreces un sueldo más o menos comparable a lo que podría tener en otros lugares, por ejemplo? Entonces, creo que falta muchos años todavía para poder ver ese potencial, ¿no? Ok, Pero Leiter, muchas gracias. Un abrazo desde Cusco. Espero verte pronto aquí, que visites mi labo, conversar aquí en las pizarras. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a todos los conectados. Ya en otra ocasión enviaré invitaciones por otros temas. Cuídate, sí, amigo. sí, gracias, Enver. Muchas gracias. Un gusto saludarte y que vaya todo bien. Felicitaciones nuevamente por el laboratorio. Y gracias a todos los participantes también por sus preguntas. También gracias por su tiempo. De Cuídense, nos vemos. Cusco, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Me ve la nieve. Cuídense. Chao, chao.